Muy buenas noches, amigos, con todos. Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos aquí ya otra vez para empezar nuestras clases de quechua del día de hoy. Espero que estén súper bien, espero que estén alegres. Aliyanchi, mina ya chica kushan saban kronikiswa panajaykuna kusisqalla samasña kay samana punjawkunalla tiyaramusha. Chayqa wawqikuna panchaykum. Chaypi kushanchis manachu, icha imatachu rawchanchis. Imaninkichikmi chaypi manachu. Chaypin kashaypin kashachik allami kushishqallam. Cosa, Kaypi cosa. kashayku yachachi. Excelente, excelente, muy bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Gracias a todos los amigos que nos ven por las diferentes redes, por las diferentes plataformas. Estamos aquí ya. Así que amigos, gracias siempre. Y no se olviden de compartir. Empezamos la clase del día de hoy, ¿ya? Creo que están listos ya todos. Eh, Vivir. Muy bien. Ahora vamos a intentar transmitir por Facebook más. Un poco lento estos días aquí la señal por estos lugares. Así que empezamos, estimados amigos. Nos encontramos en el caso especial concretador, rurasta, dicen, ¿eh? Aquí hay Jauris que pues. El caso que estamos utilizando, que vamos a ver, se denomina el caso concretador. Ruras Hamanda Rimarison. Imeinat Jairiganma. ¿Cómo es el concretador? Nos dice lo siguiente. Esto está en la página 28 de nuestro libro, porque hemos avanzado y hasta la página 27. Recuerden que estos días estamos acelerando un poco porque tenemos bastante trabajo al finalizar, las 2 últimas semanas vamos a estar full escritura de los documentos que nos piden y lectura. De 6 a 8 clases. Vamos a ver que aumentamos algunos días de clase para que estemos bien preparados para la evaluación de lenguas originales. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, dicho esto, empezamos la clase del día de hoy. Gracias a todos por ver nuestra transmisión y también no se olviden de darle me gusta y compartir nuestra transmisión. Empezamos. El caso completador, dice aquí. Imapat Erika. Es sencillo, mira, para que no te estés pensando, profesor, pero ¿de dónde me sacas términos nuevos, palabras nuevas? Cuando hablamos del caso concretador que te estoy mostrando aquí en la pantalla, hablamos de algo muy interesante. Es aquellos, ya, cuando hablamos del caso concretador, estimados amigos, hablamos directamente de qué? De un sufijo, ya, de un sufijo que en este caso es el sufijo na que estamos viendo aquí. ¿Para qué? ¿Para qué sirve este sufijo que estoy aumentando de tamaño? ¿Cuál es la función? La función especial de este sufijo es convertir, ¿qué cosa? Raíces verbales a nombres concretos. En este caso, pero estos nombres concretos que estamos viendo, ¿de quiénes? Pero solo va a ser de objetos, instrumentos o lugares. Eso debemos entender. O sea, si tú quieres convertir una raíz verbal a objetos, ¿ya? En este caso, instrumentales o instrumentos, simplemente agregas el famoso na. Como en el caso anterior estábamos viendo, ¿ya? A ver, vamos a admitir. Miren, en el caso anterior estamos viendo, estimados amigos, lo siguiente. Cuando yo hablo de un caso concretador, ¿en qué situación? Yo te decía en la anterior clase, puedes agarrar el verbo pichai, para nosotros hablar del caso concretador, nos ubicamos con el verbo pichai. ¿Qué voy a hacer con el verbo pichai? Y mata tatuasa no mata. Primer caso era aumentar la Q. Y era picha.
el barrendero, la persona, el sustantivo. Ahora, en el caso concretador, hablamos realmente de instrumentos que sirven para realizar la acción. Entre ellos, el otro instrumento o el instrumento principal es pichana. Si te has dado cuenta, al verbo, a la raíz verbal picha, le estoy agregando el famoso na, para que diga pichana, o simplemente picha. Pero en el caso concreto hablamos de que el verbo pichai se está convirtiendo, ¿en qué se está convirtiendo? Se está convirtiendo, estimados amigos, en un instrumento, en un objeto con el cual se va a realizar la acción de limpiar. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso, pues, estimados amigos, sirve. ¿No es cierto? Pichana. ¿Te das cuenta? Picha, pichana. Chey, mi chey. ¿Me entiende? Entonces, eh, a ver. Entonces, estimados amigos, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que para eso estamos utilizando lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Pichaj, pichana. Es el caso concretado. No solo para eso, puede ser para lugares. Por ejemplo, uno de los lugares, o cuando hablamos de lugares, por ejemplo, discoteca, bar, por ejemplo, banco, ¿de dónde viene? Por ejemplo, hablamos del Tusui Wasi, ¿no es cierto? Tusui Wasi, casa de bailar. Pero normalmente para lugares suele utilizarse el famoso na. Tusuna Wasi. ¿Qué es Tusuna Wasi? Es el lugar donde se baila. Lugar donde puedes mover tu cuerpo al ritmo de la música. Entonces, Tusuna Wasi. O en el caso de igual, por ejemplo, del verbo machai. ¿Qué dices en vez de machai? Dices machana wasi. Otra vez utilizas esto. Entonces, es el caso concretador que nosotros vamos a conocer. ¿Me entiendes? Tusuna wasi, machana wasi. Por ejemplo, algunos dicen tincuna pampa. Tincuna pampa. ¿Ya? Y más tengo una pampa gama. Na es el caso concreto, lugar donde vas a encontrarte con una persona. Entonces, estimados amigos, para eso sirve el caso concretador del que estamos nosotros hablando el día de hoy. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta eso, regresamos a nuestro libro y encontramos aquí. Se diferencia del infinitivizador que expresa la acción en sí, porque na nombra el resultado, herramienta o lugar de la acción. Siempre este famoso na solo va a indicar, ¿qué cosa? El resultado podría ser la herramienta o el lugar donde va a realizarse una acción. Ejemplos tenemos, por ejemplo, raíz verbal más el sufijo na y sería así. Mira. Tía, sentarse. ¿Ya? Ahora que te has tomado un tiempo por ya para que entiendan un poco. Mira, aquí tenemos. Esto vamos a cambiar el estilo de letra para que sea más nítido para ustedes que están viendo por las redes sociales. Mira, veamos esto. Tenemos aquí, tía es la raíz del verbo sentar. Entonces, si le agrego na, mi expresión sería tiana. Tiana, ¿cómo se pronuncia en castellano? Asiento. Igual, por ejemplo, pujuy, ¿ya? En este caso, puñuna es, no es pujo, ¿ya? Puño. Y aquí lo pongo puñuna, que vendría a ser, ¿qué cosa sería puñuna? Vendría a ser cama, dormitorio. Y aquí estoy poniendo, ¿te das cuenta? O sea, del verbo yo estoy concretizando un objeto con el cual realizo una acción, en este caso la acción de dormir. Entonces, claro, aquí me dicen que sustantiviza. También puede sustantivizar en el caso también de personas que realizan la acción. Es ambos casos. En algunos casos se utiliza como sustantivo y en algunos casos como el que concreta una acción que se va a realizar o el elemento con el que tú vas a concretar una acción. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, mache, machana, bebida alcohólica, por ejemplo, aquí. Entonces, si tú quieres emborracharte, ¿cuál es el recurso con el que tú vas a concretar?
acción con la machana. Y machana cama, bebida alcohólica. ¿Te das cuenta? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a plantear algunos ejemplos. Nos dice aquí, Chay Diana Sinchilasam. Estoy diciendo, ese asiento es muy pesante o muy pesado. Decimos, ¿eh? Chay Diana Sinchilasam. ¿Qué estoy utilizando aquí? El famoso concretizador. Hablando del asiento. Chay Diana Sinchilasam. Eso hay que tener en cuenta. Otro dice, Puñuna rantismi llaqtatarisa, ¿ya? Puñuna, aquí está, mira, estoy utilizando. En este caso cumple la función de sustantivo, ¿eh? Puñuna rantismi llaqtatarisa. Iré a comprar una cama a la ciudad. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, tenemos esa idea del famoso na que cumple esa función de concretizar, ¿ya? O simplemente de convertir, o del instrumento que nos va a ayudar a concretar, a poner en acción, a realizar una acción, ¿ya? Y aquí tenemos bastantes para que podamos nosotros trabajar, para que puedan darse cuenta cómo estamos. ¿Ya? Ahora, ejemplos. Aquí tenemos algunos ejercicios, ¿eh? Los más sencillos. Por ejemplo, aquí tengo TI. ¿Qué es TI? Es sentar. ¿Y cómo yo convierto esto en asiento? Simplemente pongo TIA y le aumento na. Y ya está. Este na ya me está dando idea de que estoy hablando de un asiento. Por ejemplo, ubiay. Upiana, para beber. ¿Qué puedo poner? Upiana, bebedero. ¿Eh? Por ejemplo, Upiana. ¿Te das cuenta? Upiana, ¿qué es? Un instrumento con el cual voy a concretizar la acción de beber. Igual como el, por ejemplo, Yachana. Ya por eso Yachana Maito, dice, el libro de aprendizaje de conocimiento. Entonces podemos utilizar así. También aquí tienen algunos ejemplos que son relacionados bastante con la primera y para que puedan completar en este espacio, estimados amigos, cómo se concretiza asiento, cama, martillo, espejo, vaso, mesa, libro, historia, noticia, cómo se concretiza. Luego vamos a encontrar abajo para relacionar algunos términos con tiana, por ejemplo, con cuál es, pujona o puñuna, en este caso me había ido con una Q, ¿ya? Puñuna, dormir, ¿ya? Esto voy relacionando a este lado con el caso concretizado, ¿ya? Macha y machana, ¿eh? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, aquí tenemos, mira, en esta parte, estimados amigos, estas oraciones son interesantes porque nos van a ayudar a pensar un poquito más, a razonar y decir, por ejemplo, yo sentar en grande asiento. Entonces, ¿qué voy a decir en este caso? Primero pongo yo, ñuja, grande asiento. Hatun, ¿ya? Asiento. Tiyana, how I get? Hatun, ti, yana, y le aumento pi. Ñuja hatun tiyana, pi, ¿qué cosa? Sentar. Podría ser tiyani. Ya está. Y ya resolví. Ñuja hatun tiyana, pi, ti, yani. Este sería mi resultado. Entonces, siguiendo este ejemplo, ustedes también háganlo. ¿Ya? Ella comprar cama bonita. Pai, monai, samanata, ¿ya? Monai, samanachata, ¿qué cosa? Ranting, podemos decir. Estoy hablando de una cama. ¿Me entienden? Ya, eso hay que utilizar. Ahora, teniendo en cuenta ya estos ejercicios que vamos a trabajar, estimados amigos, en la página 30, pasamos al siguiente recurso que va a ser muy importante también, que ya funciona pues como, en este caso, como recursos para poder escribir. Entonces, empezamos. Aquí está, mira. El caso resultante o tarisca. ¿Cuándo hemos utilizado este caso? Isca, purisca, machasca. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diríamos en este caso, estimados amigos? A ver. ¿Para qué utilizamos? A ver. Mira, fíjense.
Estamos hablando del famoso ISCA. Aquí está, ISCA. Y nos dice, mira, es un caso muy interesante, un nominalizador que se añade a las raíces verbales. Transforma la acción de un sustantivo que designa el resultado o producto ya consumado de dicha acción. ¿Ya? Por ejemplo, cumple la función de es el resultado o producto de una acción. ¿Cuál sería el resultado o producto de una acción? Si tú estabas tomando tus cervezas, tus bebidas, y luego te das cuenta que estás ebrio y te dicen machasca, ¿no es cierto? Estoy embriagado, dices, ¿eh? Entonces, también podemos hablar, por ejemplo, con el caso del participio, ¿ya? Los verbos que terminan ado, edo, ¿ya? Por ejemplo, decimos, machasca, embriagado, puñusca. Si tú estabas teniendo sueño y de un momento a otro te pones a dormir y te van a decir, este está dormido, puñusca, calla, puñusca. Entonces, para esas situaciones utilizamos este famoso sufijo para acciones o resultado de algunas acciones. Igual sería, es el isca. Entonces, si tú pones palabra, en este caso, aquí, por ejemplo, yo pongo mi cuy, que vendría a ser comer. Ahora, yo quiero convertir utilizando el isca. Entonces, simplemente mi oración sería mi juzca, que viene es, que es comido. Comí, no. Ya está. Y ya está comido, pues, mi hijo, está comido. Puedo poner, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, igualito en este caso, tú pones mache y matas mache de cama, ¿ya? Mache es emborracharse, ¿ya? Emborrachar. No, sí. Y si yo pongo machasca, ¿cómo sería? Embriagado podemos poner, ¿eh? Para embriagar. Entonces, mira, si te das cuenta, el ESCA nos da esta idea. Ado, ido, ¿no es cierto? Entonces, tú también puedes poner, por ejemplo, ubyay. ¿Qué es ubyay? Es beber. Y si tú está bebido, simplemente sería upyasca, que termina también en qué? En los recursos. Isca, como en este caso, aquí abajo también terminan isca y aquí también isca. ¿Qué es opiasca? Bebido. Hablamos de un objeto que está bebido, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Ujay, ¿ya? Mira, aquí nos dicen que Manachukama Ujay. Estimados amigos, esta expresión en el quechua, la J no existe en caso de la escritura. Es una escritura errónea. No te equivoques, no hay J en el quechua. Solo se utiliza en la pronunciación, como dice jamo y jocha, por ejemplo, jina, mas no en la escritura. Si tú vas a poner esto, obviamente que vas a equivocarte, va a estar mal. Hay según la rúbrica, estimados amigos, la calificación va bajando. Si tú tienes 4 errores, vas bajando de nivel. O sea, cada vez Maestra, que tú entonces, cometes chino, ¿cómo se 4, escribiría? sí, sí, ¿cómo? La ¿Qué me palabra dice? China, ¿cómo se escribiría? Con H. China. Claro, la palabra China es con H, ¿ya? China, así. Y no te equivoques, algunos escriben aquí de la siguiente manera, Gina. Esa es una expresión que no tiene valor. Entonces hay que tener cuidado de eso, estimados amigos, en este caso. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense,
A lo que iba, estimados amigos, como dice la rúbrica, ¿ya? Tú quieres estar en un nivel avanzado en el quechua, mínimo debes tener 4 errores en ortografía. O sea, es tan exigente el tema de la evaluación que cada 4 errores va bajando tu puntaje. Entonces, nosotros debemos de mínimo, pues este sería tu mínimo o tu meta, pues, si no dominas tanto, mínimo tener 4 errores en ortografía. ¿Ya? Entonces, eso nos dice la rúbrica. Entonces, si tú vas a poner uja ahí, ya es un error porque no está dentro de la variedad estandarizada del quechua. Uja y no se encuentra dentro de ello. Por consiguiente, esto te va a bajar puntos. ¿Ya? Por eso es que este curso, estimados amigos, pues, si se han dado cuenta de nuestro material, nuestros 5 libros, todos son en quechua, sureño chanca, estandarizado de acuerdo al manual del ministerio. Entonces, por eso, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado al momento de escribir. ¿Me entienden? ¿Ya? Es una de las recomendaciones que nosotros podemos darles para que puedan ustedes tener en cuenta en este caso y pues tener pues aprobar vuestra evaluación. ¿Ya? Muy bien. Aquí dice, ministerio es peor. Estimados amigos, sé que muchos refutan a la idea del ministerio, ¿eh? Pero hace 3 semanas, 2 semanas será, había una reunión sobre un proyecto con miras al 2040, ¿ya? Entonces, recuerden, estimados amigos, si se van a dar cuenta y se acordarán de mí de aquí de unos 10, 15 años, el tema del quechua de Cusco va a estar en extinción. ¿Por qué? Porque inconscientemente las personas ya están asumiendo esta postura del quechua. Entonces, cuando tú enseñas a las personas, cuando aprenden, rapidito cambia de postura. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, estimados amigos, con este tema del quechua sureño. Ya sé que todos no compartimos la idea del ministerio, pero ¿qué vamos a hacer? Pues si ya sí te evalúan. Entonces, si usted quiere nombrarse, quiere contratarse, quiere por un cargo directivo, a la fuerza, pues tienes que hablar quechua. Y hay niveles, pues te piden. Si tú estás en intermedio o estás en avanzado, ya de acuerdo a eso te piden. Pero ahora no te piden, pues ya tú sabes hablar quechua, estás en básico y te contratamos. No. Algunos han perdido están por estar en nivel básico. Muchos han perdido su contrato, han perdido muchos trabajos. Entonces, por eso también es que nosotros, estimados amigos, tratamos de dar todo lo posible en este caso para que ustedes logren, pues, un trabajo estable, puedan, en este caso, de asegurarse, tener su estabilidad. Mira, continuamos. Por ejemplo, Waikui, Waikuska, agua, ahuasca. ¿Qué es ahuasca? Es tejido. ¿Qué decimos? Guaño, guañusca, muerto o cadáver. Gilja, giljasca, escrito o texto. Tú puedes escribir así. Gilja sankachka o gilja sankachan. Y ahí si dices, no, pues helgas kakashan, dices. Puedes hablar nomás. ¿Ya? Ahuasca, waikus kakashan, guañus kakashan, ya te das cuenta. Ejemplos, mira. Oka waikuskata o nichi, te digo. Y mata, calienta la oca o si nada. ¿Ya? O la oca sancochada. Oka waikuskata o nichi. ¿Qué más nos dice? Kai awaska, ¿ya? Pacucha wilmamanta. Estoy diciendo, kai awaska, mira el recurso, pacucha wilmamanta. Este tejido es de fibra de alpaca. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Chay wañuskataqa ampanapaq apamunku. Mira, chay wañuskataqa ampanapaq apamunku. Ese cadáver trajeron para enterrarlo. Esa podría ser la expresión. Entonces, estimados amigos, Chayta Niseta Jaula, normas de escritura. Aquí hay algo interesante que ustedes tienen que saber. Estimados amigos, en el caso de normas de escritura que estamos viendo aquí en pantalla, hay una cosita que tienen que tener en cuenta. Siempre el sufijo isca que estamos poniendo ahí, siempre va a ir
¿Dónde? ¿Y a dónde va a ir? Siempre va a ir junto a la raíz verbal. Aquí dice, mira, siempre tiene que ir junto a la raíz verbal, porque si no va junto a la raíz verbal, vamos a equivocarnos. Ya, mira, aquí veamos esto. Voy a explicarles un poquito más cómo funciona. Si yo ya tengo idea de que el sufijo isca, ¿ya? Es un sufijo que sí o sí tiene que ir junto a la raíz verbal. Ahora, teniendo esto, agarro este ufiei, que es beber o bebido. Mira, ¿cómo voy a poner? Si yo quiero convertir este ufiasca en plural, estimados amigos, ¿qué va a pasar? Simplemente al final le agrego kuna, ¿ya? Ufiasca kuna, que estoy hablando, los que están bebidos, ¿no es cierto? Podemos decir. Esas gaseosas están, se lo habían tomado, dices, ¿eh? Tomados o signos, dices. Ufiasca kuna. ¿Te das cuenta? Siempre el isca va a estar unido a la raíz. O simplemente cuando tú utilizas la expresión, por ejemplo, machasca, ¿ya? Machas, ja. Y recién le agregas el sufijo que tú quieres poner. Porque muchas veces, estimados amigos, algunos no saben en qué posición va. Algunos ponen el isca después del kuna. Entonces, por eso les estoy explicando, me estoy demorando un poquito, que este famoso nominalizador isca siempre, sí o sí, tiene que ir junto a la raíz verbal. Si esto no va, entonces estaríamos hablando de un error, ¿ya? En la ortografía. Por ejemplo, además de eso, no va a tener esa musicalidad, ese ritmo. Si yo agarro esto que estoy viendo aquí, mira, machas kuna, dice. Hap era parini gaire hinaspa que macha kunasca. O sea, por eso es que yo te estoy explicando y te estoy diciendo, por favor, estimados amigos, el famoso isca, ¿ya? Tiene que ir siempre, ¿dónde? Pegado a nuestro sufijo, o digo, a la raíz verbal, ¿ya? Después ya puedes aumentar otros sufijos. Por ejemplo, machasca, eh, machascaico, nos habíamos bebido, dice. Por ejemplo, machasca cuna pu, wan. Mira, estoy agregando otros sufijos, pu, wan, pero no estoy quitando de la raíz verbal que está aquí con color rojo, no le estoy quitando el esca. Matzkakunapo, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, ya tenemos todo esto. ¿Ya? Entonces, esta hay que tener en cuenta. ¿Qué más nos dice? El peso es el resultado producto de una acción acabada. Esto deben tener en cuenta. El esta exclusivamente son para acciones que ya han terminado, que son el producto o de algo que has realizado. Por ejemplo, si yo pongo que es producto de una acción que yo estoy haciendo, ya, aquí vamos. Ponemos. Y digo, por ejemplo, yo estoy cocinando papa. Y digo, si el producto sería, si el verbo en este caso sería waikui, hawarikepesh, es la acción, pero el producto sería pues waikuska. ¿Qué es waikuska? Que estoy hablando que es cocinado o cocido, ¿no? Digamos, ¿ya? Entonces, es el producto final ya de una acción que estamos realizando. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. ¿Qué más nos dice? ¿El sonido es más fuerte? Mira, aquí hay algo interesante, estimados amigos. Para todos los que están, sé que muchos están aquí en aprendiendo el quechua sureño, y dentro del quechua sureño hay dos cositas muy importantes. Nos dice, dentro del quechua sureño estandarizado, recuerden esto, estimados amigos, ¿qué es lo que pasa dentro del quechua? Existen dos variedades, la variedad collao y chanc. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias son mínimas, no son muchas.
Entonces, como yo, una de las principales recursos que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Collao llega a utilizar los sonidos. ¿Qué sonidos? Eh, aspirados y reforzados. Esto el ministerio lo denomina como laringalizados. Pero en caso del chanca, estimados amigos, ya vamos a avanzar un poquito ya, aquí abajo. En caso del chanca, solo se llega a utilizar los sonidos. ¿Qué sonidos? Simples. Hasta ese punto nomás se llega a utilizar. Esta es la diferencia que se encuentra, ¿ya? Entre el quechua collao y el quechua chanca. Más que todo esto está en el habla, pues. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Q y la H? Mira, los amigos que hablan quechua chanca, ya bastante tienen confusión. Muchos yo encuentro, por ejemplo, actualmente estoy enseñando quechua chanca por la zona donde yo vivo. Y bueno, yo soy de Cusco y enseño normalmente quechua collao. Ahora, después de tanto tiempo, tengo la oportunidad de enseñar quechua chanca. Pero aquí hay una diferencia, estimados amigos. Es en cuanto a cómo producimos el sonido. La Q, estimados amigos, para todos los que hablan quechua chanca, se pronuncia como la doble J. Ja, ¿ya? Hayamai, mira, es estirado, ¿eh? ¿Ya? Hui, huñicachcan, ¿ya? Pero la H solo se produce como una J simple. Como dices, por ejemplo, aquí pongo J. Ya, mira. ¿Cómo dices? Hawaii. Por ejemplo, Hawaii es mirar. Y si te das cuenta, el sonido que yo produzco es más estirado, Hawaii. Y cuando yo quiero escribir con la H, no va a funcionar, pero no voy a decir Hawaii. Hawaii en este caso viene a ser nieto. Por eso es importante, estimados amigos, que la producción de sonido de la Q es como la doble J en el chanca. En el quechua collao es más, como te digo, más glotalizado. Eh, mm, Capari, por ejemplo. Capari es más palatal, ¿eh? Capari. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muchos se han equivocado. Por ejemplo, una vez encontré un error que me decía, por ejemplo, hay un programa aquí donde vivo en Uripa y dice, Hatari Yachta. Por ejemplo, yo le corregí al dueño del programa y le dije, oye, pero está mal el Hatari, Hatari, porque esta Q se pronuncia como la doble J y digo Hatari Yachta. Pero normalmente la expresión Hatari es con H, porque es simple. Oh, Hatari, no dices Hatari, sino Hatari. Por eso es importante saber un poquito más de la pronunciación de los fonemas consonánticos. ¿Ya? En un curso yo le he dado, en uno de mis libros está todo desde el punto y modo de articulación. A los que les he compartido el libro, a un paquete más amplio, ahí van a encontrar todo lo que es el punto y modo de articulación de cada uno de los fonemas consonánticos del quechua. Entonces, eso hay que revisarlo si es posible. Los que no, aquí en este librito, mire, están estimados amigos, a ver un ratito, déjenme mostrarles. Aquí, en la carpeta de libros, los que tienen el acceso a todos, aquí está. En quechua collao gramática, en este libro, estimados amigos, si ustedes van a querer un poquito más ver, van a encontrar todo desde el punto y modo de articulación de cada fonema consonante. Mira aquí, la cha, dice. ¿Dónde se produce el sonido? Aquí está, mira, desde el punto y modo de articulación te estoy hablando. Punto es palatal. ¿Cómo se produce el sonido? El sonido nos dice, para producir el sonido, el predorso de la lengua debe incurvarse y llegar a la zona, y llegar y chocar a la zona del palatal. Y se produce el sonido cha. Te voy a explicar. ¿Ya? Eso, véanlo ustedes, ya tienen ese material muchos, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué más?
Esto sería el caso del ista, que es el más, uno de los más utilizaditos, ¿eh? ¿Qué más nos dice, por ejemplo? Em, a ver, encontramos. Después el resultado no debe confundirse con el esta verbal que indica el pasado no experimentado, ¿ya? A ver, ¿cómo es este pasado no experimentado? ¿Ya? Eh, mira, veamos esto. Este es un tema muy interesante, ¿ya? Que suele utilizarse en el quechua. ¿Cómo sería el pasado no experimentado, estimados amigos? ¿De dónde viene esa palabra? El profesor Robles está inventando esto. No. Esto es un tema muy interesante en el caso del quechua. Veamos esto. No experimentado. ¿Por qué se denomina no experimentado? Imagínate, vamos a ir un día, te vas a Cusco, ya estás en Cusco y hay sesiones de ayahuasca, ¿eh? Bastantes sesiones de ayahuasca. ¿Y qué nos dicen en estas sesiones de ayahuasca? Dice que llegas a un nivel en el que tú conscientemente haces cosas y te liberas de tus traumas, como la hipnosis que te hacen. Por ejemplo, César Mormontoy de Cusco hace bastante el tema de hipnosis, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, un ejemplo, estás ebrio hoy día, ¿ya? Y no te das cuenta. Y no te das cuenta de lo que has hecho. Al día siguiente te levantas y le dices, oye, había cantado, había cantado, dice había cantado, dices, ¿eh? O simplemente, por ejemplo, dice, he llorado, pero tú no has realizado la acción de manera consciente. Solo tus amigos te han dicho, oye, tú has cantado, y tú dices, oye, dice he llorado, ¿ya? Entonces, este es el pasado no experimentado. El pasado no experimentado es cuando tú realizas, ¿ya? Acciones de manera, ¿de qué manera te estoy diciendo? De manera inconsciente. De manera inconsciente. ¿Cuántas veces tú no has realizado una acción de manera inconsciente? Ya, más que todo en situaciones en que tú estás tal vez un poco ansioso y haces rápido las cosas y no te das cuenta, o simplemente cuando estás ebrio, o al final pones, oye, cuando te has, cuando te has drogado, podemos decir. O sea, esas acciones es el pasado no experimentado. Entonces, ¿cómo yo digo en el quechua? ¿Ya? Para eso hay un recurso. La anterior clase, no sé qué clase hemos avanzado, el uso de la S y el uso de la sí. Estos dos son recursos, son sufijos que hablan, ¿ya? De acciones realizadas por segundas personas, no, acciones no directas. O simplemente diríamos cuando tú supones o te guías con dichos. Dice que, entonces, o simplemente esta S sería dice. Mira, ¿cómo digo? Harry, varón. Le aumento una S, estoy diciendo. Dice es varón. Eso me da a entender. ¿Y cómo pongo el uso del sí? Por ejemplo, ato. ¿Qué es ato? Zorro. Y si yo quiero decir que dice zorro, pongo. ¿Qué cosa le aumento? Simplemente le aumento el famoso sí. Sí. ¿Qué estoy diciendo? En este caso estoy diciendo, dice es zorro. O sea, para esa situación utilizamos. How are you get? La S se utiliza para expresiones que terminan en vocal, como en este caso, aquí. Y la C se utiliza para expresiones que terminan en consonante, como el caso de la Q que estamos utilizando aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, combinas esto
más el pasado, no, más el esca, y sale el pasado no experimentado. Por ejemplo, ¿ya? Dice, he llorado. Mira, dice, he llorado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo decir en quechua? Llorar, huaca, la raíz. Y le pongo huacas, canis. Estoy diciendo, huacas, canis. Dice, he llorado. Por ejemplo, puedes poner mi juzgas. ¿Qué estoy diciendo? O mi juzgas. ¿Qué estoy diciendo? Dice, ha comido o comió. Podemos decir, dice comió. Pero es una acción que no hemos realizado. Es una acción inconsciente. El pasado experiencia, más que todos, vamos a ver acciones que nosotros realizamos de manera inconsciente. Cuando dices, tú sus janis. Tú sus janis, ¿qué estoy diciendo? Dice, he bailado, pero yo no me acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces puedes utilizar así. Y el recurso que estás utilizando es el esca. Tú sus janis. Nijus, has. Mira, fíjate, ¿eh? Huacas, aquí está. Huacastanes. Para eso sirve, pues, estimados amigos, el pasado no experimentado. Y aquí te explico en el libro, ¿eh? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, aquí hemos dicho que el esta significa que el gas está escrito, estamos avanzados, tienen ejercicios para resolver. También. ¿Qué más? Aquí abajito, estimados amigos, te estoy dejando algunos ejercicios. Esto creo que, no sé por qué lo he subrayado. Aquí abajito, aquí abajo, vamos. Aquí está, mira. Esto ya saben, lo resuelven hasta la página 34. Pero aquí hay algo interesante. El pasado no experimentado, el ISC, ¿ya? Por ejemplo, el ESCA, en este caso, no es nominalizador. Cuando se habla del pasado no experimentado, estimados amigos. Pero, profesor, ¿qué es el pasado no experimentado? Otra vez te explico, ¿ya? Es una acción realizada en el pasado, pero no presenciada ni experimentada directamente por el hablante. Mira, nos da dos ideas. Tú podrías, en este caso, esta acción del ISCA, dos cosas. Tú has experimentado, pero de manera subconsciente, o simplemente no estabas presente y solo te guías con los dichos, como explicar. Es común en mitos, leyendas o relatos tradicionales. ¿Cómo yo utilizo en relatos tradicionales? Ya vamos a copiar esto para que entendamos un poquito. Cuando me dicen, por ejemplo, aquí, lo siguiente. Es una acción que se ha realizado, ¿ya? En el pasado, pero no presenciada ni experimentada directamente por el hablante, o simplemente en estado inconsciente. Ya está. Entonces, si yo hablo del pasado, por ejemplo, yo digo, Rolly, y digo, y le aumento una S como te enseñaba. Rollis, ¿qué cosa? Huacasca. ¿Qué estoy diciendo? Y en el castellano, en este libro, mira, nos dice, había. Entonces, yo pongo, por ejemplo, ¿ya? Rollis Huacasca. Y pongo, dice, Rolly, había, yo, dado. Ahora, esta expresión que te estoy diciendo, Rollis Huacasca, te voy a explicar paso a paso de dónde sale. Mira, empezamos con Rolly. Rolly es mi nombre. Que yo es Rolly, ya está. Yonim, gracias, gracias. Ahora, y aquí pongo
Roli. Estimados amigos, aquí hay una S que siempre habla del dice. Si le pones una S a una palabra en el quechua, estás hablando del dice. Y aquí está, dice. Rolis, dice Roli. Huacasca. Huacay es llorar. Y pongo aquí con un color verdecito. Huaca. Este esca viene a traducirse literalmente al castellano, estimados amigos, como qué? Como el verbo haber más la acción realizada. Había llorado. Rolis huacasca. Dice Roli, había llorado. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, puedes poner, yo digo, ñuja, ¿ya? Wa, machas hani, vas a poner, ¿ya? Machas hani. ¿Cuántos han dicho, oye, me había emborrachado? Una acción que supuestamente cuando dicen me había emborrachado, tú dices, oye, estoy utilizando una acción de manera inconsciente, dices, ¿eh? Tal vez no me da cuenta, pero me he emborrachado. Ñoja machas hani, dices. Ñoja, yo. Machas hani, había bebido. Ya está. O yo me había emborrachado, podría ser, ¿eh? Para que tenga más sentido. Me había emborrachado o embriagado para que sea más elegante, ¿ya? Embriagado. ¿Te das cuenta? Yo jamás, yo me había embriagado. ¿Te das cuenta, estimados amigos? Entonces, podemos utilizar de esta manera. Ahora, mira, ñuja, ¿cómo se dice? Ñuja, que voy a poner con color rojo, aquí está, y pongo yo. Ahora, machay, machasca, viene del verbo embriagarse, y pongo aquí, macha y el isca. Ah, el iscane, aquí está. Machas, cane. ¿Por qué estoy utilizando el ni? Porque es una conjugación para la primera persona. Entonces, ñuja con el ni, ñuja machas, cane. Yo me había embriagado, ¿ya? Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta este tipo de pasado. Ahora, cuando tú cuentas una historia, un cuento, encuentras, por ejemplo, dices, ato, sí, ¿ya? Sí, chica chata, chica es niñita, chica chata, hawas, mira, malki, malki, ujunta, hay, kuska. Mira, yo estoy poniendo malki, malki, ujunta, hay, kuska. Hasta aquí estoy poniendo mi texto. Entonces, estimados amigos, si te das cuenta, utilice si dice el zorro, chica chata, hawaspa, viendo a la niñita, malki malki, ujunta, hay, gusta, utilizando el isca, había entrado. Entonces estoy utilizando, en este caso, el famoso isca como un pasado no experimentado. Que solo quien ha experimentado toda acción, el lobo, pues nosotros solo somos meras personas que vemos la acción que ha realizado otro ser, otra persona dentro de la historia. Entonces, cuando hablamos de cuentos, suele utilizarse con mucha frecuencia el pasado no experimentado, porque tú cuentas una historia y dice, vino mi papá y entonces se encontró con el condenado. Dice en ese momento, dice que, o sea, dice jamuscas, mijuscas, o sea, vas a utilizar en historias. Ahora, si a nosotros nos van a pedir escribir un cuento, vamos a escribir utilizando el isca. Ahora, si nos va a pedir en uno de los textos, creo que está leer un texto, entonces vamos a utilizar el esca también. Malki malki es un sustantivo colectivo.
Malki, malki. Chicos, mira, cuando normalmente en el quechua los sustantivos colectivos son repetitivos. Por ejemplo, tú quieres decir bosque. ¿Cómo yo digo bosque en quechua, profesor? Tenemos dos opciones. Puedes decir malki, malki, o en algunos casos en quechua chanca dicen pues sacha, 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 sachanta, purimuchka, dices, ¿eh? O en Cusco dicen malki, malquintan, ronajicos por el bosque. Igual, por ejemplo, tú quieres decir pedregal, ¿ya? Por ejemplo, pedregal. Y más cama pedregal, donde hay muchas piedras, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué dirías? Pedregal. Simplemente utilizas y pones Rumi, Rumi. Rumi, Rumi. Rumi, Rumi, dejamos, Rumi. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso podemos utilizar, estimados amigos, estos recursos del que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, aquí en el cuento siempre vas a encontrar sustantivos de ese tipo que utilizamos. ¿Ya? Por el arenal, acuajundan por Ishanes, ¿eh? Jatajatantan por las laderas, cuando hablo de sustantivos colectivos. Entonces, estimados amigos, aquí tenemos, mira, en la primera persona singular, a este ladito, encontramos lo siguiente. Dice, ahora vamos a convertir en otra letra más legible para los amigos que están en TikTok. Ya mira, fíjate, dice, en la primera persona, Takishani, yo había cantado. Ya, Takis Kani, dice, ¿eh? Había cantado, no me he dado cuenta. Por ejemplo, Takis Kanki, tú habías cantado, ¿eh? No te has dado cuenta, ¿no es cierto? Y más dice, Takis Kan, ella había cantado. Takis Kanchis, nosotros habíamos cantado. Takis Kaiko, nosotros habíamos cantado a manera excluyente. Itakiskan Kichis. Ustedes habían cantado Itakiskanku. Ellos o ellas habían cantado. Entonces, esta sería la conjugación con las tres personas gramaticales en singular, o digo, con los tres pronombres personales singular y plural en el quechua. Entonces, aprendan cómo se está utilizando. Si te has dado cuenta, estimado amigo, mira, el ni hemos utilizado, el inki hemos utilizado, la n, el inchik, y si no te hago el cuadrito para que tú tengas en cuenta lo siguiente. Lo que siempre te he enseñado, estimado amigo, es lo siguiente. Mira, aquí vamos a explicar. Ya. 3, 4, 5. Ya. Mira, en este cuadrito vamos a explicar. En este lado ponemos los pronombres. Ñuja. Luego ponemos ham. Pai, ¿ya? Ñujanchik. Estimados amigos, recuerden esto, que este cuadrito podría ser la clave para que tú empieces a hablar quechua, ¿ya? Luego ponemos el ñujaiku. Chayman hatipamun hamkuna, tukunapaqtaq paykuna. Kaymi kay. Estos son nuestros pronombres personales que nosotros debemos conocer como la palma de nuestra mano. Teniendo esta idea, hemos visto en este ladito siempre, estimados amigos, el tiempo presente. Para el tiempo presente siempre hemos utilizado la terminación ni, terminación inki, con guioncito, sino para que se guíen, la terminación n, la terminación inchik, jauriget, la terminación iku, o en algunos casos, dicho chanca es la terminación niku, ¿ya? Luego utilizamos el inkichik y paikuna nihonku, inku. Este grupito que estamos viendo son las desinencias verbales que tú debes dominar sí o sí. Y maña kahtim saikan yahdim skanya kita umaki me imenataps churare parina y mana tengi llega mana ya Jesús me rimaita WhatsApp anquicho. ¿Ya? Lo que te estoy diciendo, pase lo que pase, venga lo que venga, tú tienes que dominar este cuadro, ¿ya? Por ejemplo, ya tengo el tiempo presente.
Yo te decía, para el tiempo pasado no experimentado. Mira lo que estamos avanzando. Para el pasado no experimentado, algo sencillo que tú tienes que hacer y tener en cuenta. Es que le aumentes el famoso isca. Para todos. Aumentas el isca y tu expresión sería ñoja, y aquí antes vamos a poner un verbo. Por ejemplo, para todos, vamos a poner el verbo taki. ¿Qué es el verbo taki? Es el verbo cantar. Y lo pongo aquí, mira. Ya está. Y tengo aquí. Y digo, de acuerdo a esto, yo organizo mi texto y digo de la siguiente manera. Un momentito. Mira, fíjate. Para toditos estoy utilizando el verbo cantar. Mira, para toditos. Y aquí está mi verbo. Y pongo, ñuqa takisqani, yo había cantado. Ham takisqanki, tú habías cantado. Pay takisqan, ella había cantado. Ñuqanti takisqanchis, nosotros habíamos cantado. Ñuqayku takisqayku, takisqaniku, nosotros habíamos cantado. Hamkuna takisqankichis, ustedes habían cantado. Y paykuna takisqanku, ellos habían cantado. Pero, estamos hablando de un pasado no experimentado, ¿ya? No te equivoques con el ichka, takichkani. No te equivoques. Eso es el presente progresivo. Entonces, es el pasado no experimentado, estimados amigos, que debemos tener en cuenta. Ahora se han dicho. Entonces, a partir del tiempo presente, todos los demás tiempos son complementarios, trabajan de acuerdo a lo que se trabaja en el tiempo presente. Es el pasado no experimentado. Entonces, si tú quieres hablar de otro pasado, también podemos hablar más adelante. ¿Ya? Aquí tienen lo mismo y aquí dice, por ejemplo, "Ñuqa takisqani". Dicen que yo había cantado. Aquí por ese momento, ñujas takisqani. Dice. Ñujajas, no, ñujas takisqani. Dice yo había cantado. Puedes poner tu expresión de esa manera. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta que el isca, aparte de cumplir la función que estábamos viendo del participio, aquí habla del pasado no experimentado. ¿Ya? Chay, mi chay, ¿alguien de aquí quiere hablar? ¿Quiere comentar, opinar, reclamar o agregar algo? Mari, Marips. Gracias, Romer, gracias a ustedes. Muy bien, amigos, entonces es el pasado no experimentado del cual que hay que tomarlo con mucho cuidado, no se equivoquen, ¿ya? Por eso les digo, hay diferentes tipos de pasado que utilizamos y dentro de uno de ellos es el que estamos aprendiendo el día de hoy. Ahora, regresando Profesor, a nuestro libro, encontramos... profesor, buenas noches, disculpe. El ejercicio 2, ¿cómo vamos a trabajar? Dice asociación en pareja, verbo con su resultado. Eso, profesor, no lo estoy entendiendo. ¿Esto? El 2, a ver, no, donde Ah, ya, dice ya. Waiku, Mira, cadáver. Waiku, aquí que le tienes que agregar. Hemos avanzado el estación, el aumento. Waikuska. Ahora, Waikuska, ¿qué es? Golpeado, hecho, comido, contado, hallazgo, tejido, escrito, cocinado, cadáver. Me hagan jama. La aumentas. Cocinado, maestro. Cocinado. Ah, ya. Ajá. Y le agregas. Ahí está. Nada. Así van a hacer. El ejercicio 3. O 2 creo que es en vuestro libro, porque lo he corregido, ¿ya? Dos dice. Agua, Ajá. Sí. tejido, ¿no? Guayna. ¿Por qué? Agua. Aguas. Aguas. Ah. Guañusca. Aquí una pregunta. Ya. Guayos. Sí. Guañusca. Así. Golpeado. Ajasca. O anasca. Taquiasca. Taquiasca. Tarisca. Ya. Vayan haciendo ese ejercicio, tienen ese ejercicio. ¿Por qué se dice pasado no experimentado? ¿Por qué se dice? Porque tú no estabas presencialmente experimentando la acción. Simplemente te guías de dichos. Había jugado.
O simplemente, ¿por qué no he experimentado? Porque conscientemente tú no has participado en la acción. Habrás estado en un estado, no sé, volando en otro planeta tu mente, pero has hecho algo. Entonces, por eso es que tú no has experimentado así conscientemente la acción. ¿Ya? Algunos me dicen, Ham, ¿por qué no se utiliza Ham y Ham? Por ejemplo, aquí hemos utilizado, ¿eh? ¿Por qué no se utiliza, estimados amigos, el Ham con N? En Cusco se utiliza esto, ¿eh? Ham, No, pero sería el maestro ham, nomás si pones M, ham, Mm, sería, ¿no? Mira, cuando hablamos de variedades, entiendo. Cuando hablamos de variedades, estimados amigos, en Cusco te utilizan can, pero la norma estandarizada del ministerio ahora nos dice ham, ¿ya? Por eso muchos no coinciden, pues a veces las personas que hablan en Cusco no coinciden con la idea del ham, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Y el irja, en qué queda el irja? Chicos, para el pasado no experimentado estamos hablando aquí. Entienden, el pasado no experimentado. Si yo hablo aquí del pasado simple, en este caso yo le pongo, pues, del pasado simple sería erja. Takirhani, le cambio a todos. Erja. Takirhani, he cantado, y pones aquí. Takirhan, takirhanki, takirhanchi. Es el pasado simple. Pero en el caso de pasado no experimentado, utilizamos el IST. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Alguien ha levantado la mano, creo, por aquí. Tesis doctoral, nos dicen por aquí. Mari, no sé. Ya muy bien, amigos. Ahora sí, a trabajar los ejercicios. Aquí tenemos. ¿Qué más? Ya, no gastaquisjane, dices, ¿eh? Hansi taquisjan kiao. No confundir el causativo chi con el pasado no experimentado. Por ejemplo, Paisi Takichisja, que vendría, dice que él había hecho cantar. Incorrecto, Paisi Takichisja. Ya. Interesante esto. Ya, estimados amigos, en el quechua existe algo más que tenemos que entender. ¿Ya? ¿Qué es el causativo chi? Creo que más adelante está. Pero aquí hay algo interesante. Cuando hablamos del causativo chi, es cuando tú has hecho hacer una acción a una persona, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos. Pongo aquí, para que entienda, como una pizarra grande trabajamos, ¿eh? Causativo y matjamache, chi. Pero ¿cómo yo traduzco esto al castellano? Por ejemplo, yo te pongo una oración. Ñuja, ta, ki, ni. ¿Qué estoy diciendo? Yo canto. Ñuja, ta, ki, yo canto. Pero ¿cómo es cuando yo utilizo el causativo? ¿Ya? El causativo está orientado más que todo a la acción que tú mandas, ya vamos a poner, ¿ya? Eh, Está referido a la acción que tú haces o te hacen realizar. A la acción que tú haces o te hacen realizar. Por ejemplo, teniendo esta idea, dices, veamos, ñuhataki, yo canto. ¿Y cómo es el caso causativo? Simplemente pongo. Lo mismo esto que vendría a ser ñuja, taki, ni, que es yo canto. ¿Cómo es el causativo? Lo primero que tengo que entender es que este causativo, ¿ya? Pongo. Este sufijo, ¿dónde va a ir? Se coloca antes de las desinencias, ¿ya? Verbales. ¿Ya? Antes de las, con desinencias verbales. Sí o sí. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí tengo taquini. Aquí está la desinencia verbal, taquini. Por ejemplo,
sería han, mi, hunki. Aquí otra vez mi desinencia verbal de la expresión tú comes, ya tú comes. Aquí está la desinencia verbal. O sea, antes de estas desinencias verbales, yo tengo que colocar mi famoso chi. Mira, veamos esto. ¿Y cómo va a funcionar esto, profesor? Dirán todos, ¿eh? Ya tengo aquí. Ñuhatakini. Ya, vamos a copiar esto. Bonito, vamos a ordenar. Y aquí. Ñuha. Vamos a trabajar con estos ejemplos más. Ñuha, mi joven. Selecciono la desinencia verbal ni, inki, ni. Y aquí coloco el chi. Este chi. Ñuha, taki, chi. Y mi expresión cambiaría. Yo hago, ¿qué cosa? Cantar. Le estoy causando una acción o estoy generando una acción que debe realizar una persona. Yo hago cantar. Ñuha, taki, chi. Igual, han, mihu. Y le aumento aquí. Mihu, chinki. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Han, mihu, chinki. Tú haces comer. O sea, cuando tú le ordenas a otra persona, oye, tú vas a hacer comer, tú haces jugar, tú haces dormir, o haz dormir a tu hermanito, también podemos utilizar. Entonces, para eso sirve el causativo chi, para ordenar a una persona que haga hacer algo, o a una persona que le diga, oye, haz jugar a tu hermano, haz cantar a tu mamá, haz comer a tu papá. ¿Te das cuenta? Para eso es el causativo, estimados amigos. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ejercicios. Upiay, utilizando el upiasca. Ñuja, upiascani. Ham, upiascanki. Pai, upiasca. ¿Ya? ¿Cómo pongo aquí? Ñuja, yo. Y aquí sí lo pongo. Si aquí tengo mi hijo, pones lo siguiente. Ñuja, mi hijos, ni. Voy completando con esto mi ejercicio. Yoha mi husani. ¿Qué más? Han. Igualito. Han, mi han, Mikus hanki. mi hanki. Pai Pai, mikushan. mi justo. Ya está. Maestro, ¿por qué no pones pai? Hay veces, ¿sabes por qué ya no pongo pai? Es que tienen que acostumbrarse a que no toda la vida vamos a utilizar el pai o los pronombres personales. ¿Por qué? Porque aquí el Mihusani ya te está dando la idea de que tú estás hablando en primera persona. Aquí el Inki ya también te está dando la idea que tú estás hablando en segunda persona. La N te está dando la idea de que tú estás hablando en tercera En persona. tercera persona. Sí. ¿Ya? Entonces, poco a poco van a tener que acostumbrarse a ya no utilizar los pronombres, en este caso personales. ¿Ya? Entonces, cuando aprendan a no utilizar los pronombres personales, van a estar mucho mejor. ¿Ya? Porque la H al intermedio. En el caso del quechua, estimados amigos, aquí, el manual del ministerio reconoce dos opciones. Tú puedes utilizar Mikuy en quechua chanca, Mikuni dice en quechua chanca. Si quieres en quechua collao, Mijuni. Cualquiera de las dos expresiones es correcta y es válida. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, por favor, realicemos los ejercicios hasta la página, y la página, ¿ya? Hasta la página 38, ¿ya? Por favor, estimados amigos. Hasta la página 38 hay que trabajar. Y pues, creo que con eso hoy día nos quedamos. Llegamos al final de la clase. Espero que hayan aprendido un poco más del quechua. Y siempre, como les digo, pongan en práctica. No se queden, pongan en práctica. ¿Ya? ¿Alguien? Añay, dice Añay. Añay, chachij. Muy bien, estimados amigos. Gracias a ustedes. Y Tupanakama, pues, Mamita. nos vamos a tupa con Anchikama, ¿ya? Nos vemos el día lunes. Tupanakama. Tupa con Anchikama.
Sapanga huknikichis o panachaykuna. Pananchiskama yachachiq. Tupananchikama. Añay. Muy bien. Los que aún no tienen